Bien, saludos jóvenes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Guaranca, soy profesor de psicología, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el tema de socialización, ¿ya? Me da mucho gusto estar con ustedes, ¿sí? Bien, entonces, semestral San Marcos, ¿no? Psicología, el tema es socialización, ¿no? Bien, entonces, los objetivos para esta sesión, jóvenes, ¿no? ¿no? En primer lugar, reconocer la importancia del proceso de socialización y sus tipos en la formación del psiquismo superior, ¿no? Cuán importante es socializar para formar nuestro psiquismo, nuestros procesos mentales, ¿no? Y por otro lado, identificar los agentes de socialización, es decir, en qué espacios uno va aprendiendo, va socializándose, en especial la familia, ¿no? Vamos a hablar un poco de la familia, ¿ya? Las funciones de la familia, estilo de crianza, sus funciones, como dice ahí también, sus estilos y la evolución de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, estos son los objetivos para esta sesión, ¿no? Bien. Bien. En la primera clase, jóvenes, se había dicho que la psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, también llamados procesos psíquicos, ¿no? Llámense sentimientos, emociones, pensamiento, imaginación, lenguaje, motivación. Todo esto viene a ser procesos psíquicos, ¿no? Y estos procesos psíquicos se van a expresar a través de la conducta, ¿no? Entonces la psicología estudia los procesos psíquicos y la conducta, el comportamiento humano, ¿no? Entonces el psicólogo trabaja con seres humanos, con personas. ¿Qué es el ser humano? ¿No? ¿Qué viene a ser una persona? Entonces, hay teorías que plantean, ¿no? Conocimientos acerca del hombre, ¿no? Una de las teorías, por ejemplo, nos dice que el ser humano es un ser biopsicosocial. Es decir, que el ser humano es la integración de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, ¿no? Estos tres elementos se van a integrar para formar a un ser humano, ¿no? Por eso se pone acá el hombre como un ser integral, ¿no? En realidad el ser humano es una unidad donde se integran estos tres elementos. Cuando hablamos de la parte biológica, nos referimos, por ejemplo, ¿no? a la herencia. Y es que todo ser humano tiene información genética, información que viene de sus padres, sus abuelos, de sus ancestros. ¿Ya? Esa información que se transmite a través de los genes viene a ser la herencia, ¿no? Y cuando hablamos de lo biológico también tenemos que referirnos a las estructuras, ¿no? Por ejemplo, anatómicas, los tejidos que uno tiene, ¿no? Tejido nervioso, tejido muscular, tejido sanguíneo, ¿no? El ser humano también tiene tejidos, pero también tenemos órganos, ¿no? El pulmón, el riñón, el corazón, el cerebro, ¿no? Todo eso es parte de lo biológico, ¿no? Y hablando, ¿no? del cerebro, acá tengo una maqueta del cerebro, ¿no? Entonces, cada ser humano ya viene con un cerebro, ¿no? Ya viene con este, esta estructura nerviosa, ¿no? El cerebro, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy mencionando es parte de todo ser humano, ¿no? De cada uno de nosotros. Tenemos nuestra parte biológica, ¿no? Pero sobre esta base se va a ir desarrollando la parte psicológica, ¿no? La parte psíquica, ¿no? O la parte mental, si quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos formando sentimientos, emociones, estados de ánimo, vamos formando percepciones, imaginación, pensamiento, lenguaje, memoria, ¿no? Todo eso es ya la parte psicológica, ¿no? Como dice acá, ¿no? Actitudes, vamos formando nuestra personalidad y todo esto se va a reflejar en tu conducta, en tu comportamiento. Pero el ser humano también depende mucho del factor social, ¿no? O sea, lo social también va a formarnos
va a formar, ¿no?, nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos de lo social, nos referimos a toda la información que uno recibe del medio ambiente, ¿no? En la familia, uno recibe información, sentimientos, normas, valores, ¿no?, modelos. En la escuela, ¿no?, conocimiento, ¿no? Uno adquiere conocimiento en la comunidad, en el centro laboral, ¿no?, los medios de comunicación. Todo ello va a influir para formar nuestra personalidad, ¿no?, a este ser humano único, ¿no? Entonces, como ven, el ser humano es un sistema, ¿no?, donde se integran varios niveles, varios elementos, ¿no?, para formar toda una personalidad. Bien, entonces, algunos plantean que hay enfermedades que ya están predispuestas biológicamente. Es decir, que ya venimos con una predisposición biológica para desarrollar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no?, el cáncer, ¿no? Entonces, ahora están diciendo que el Alzheimer también tiene una predisposición biológica, ¿no?, hereditaria. Entonces, hay enfermedades que tienen ¿no?, una carga genética, ¿no? Entonces, que predisponen, ¿no?, para desarrollar con el tiempo dichas enfermedades, ¿no? Pero también a nivel psicológico, o primero, ¿no?, a nivel social también hay problemas, ¿no? Hay problemas como el racismo, ¿no?, la violencia, la delincuencia, la corrupción, crisis de valores, ¿no? Ah, todo eso, ¿no? Cada vez hay más violencia en la sociedad. Entonces, todo esto también va a influir para que cada persona forme una personalidad, desarrolle patrones de comportamiento. Al final se integran estos dos, ¿no?, tanto lo biológico como lo social, ¿no? Y también va a generar, también se pueden generar en la persona problemas psicológicos como el estrés, el insomnio, la anorexia, la bulimia, la depresión, entre otros, ¿no? Algo que aumente en nuestra población, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, por ejemplo. Bien, entonces siempre ha habido una gran pregunta, ¿no? ¿El hombre nace o se hace? ¿De qué depende?, ¿no? Entonces, al final, son los dos, ¿no? Lo biológico por un lado y lo social por otro lado, ¿no? Al final se integra y cada persona forma su personalidad, ¿no? O se estructura una personalidad, ¿no?, que es singular, es única, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar más en este factor, en este elemento, ¿no?, el factor social, cómo influye en nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de socialización. Bien. Primero, el hombre, ¿no?, ya viene con un cerebro, pero para que este cerebro se desarrolle, el hombre tiene que crecer dentro de una sociedad, ¿no? La sociedad, ¿no?, la influencia social, hace que este cerebro se organice, este cerebro se moldee. Al final, este cerebro forme procesos psicológicos o forme una conciencia. Es debido a la influencia social, ¿no? Lo que determina el desarrollo de las personas es lo social, lo social. Por eso es muy importante hablar de este tema, la socialización. Como dicen algunos autores, la esencia del hombre está en lo social, en lo que uno recibe de la sociedad, ¿no?, lo que uno asimila de su sociedad. Porque imagínense qué pasaría con una persona que nace en la selva, rodeado de animales, y no tuviera contacto con otro ser humano. ¿Qué pasaría? Crecería como Tarzán, ¿no? Aunque Tarzán es una película, ¿no? Pero hay hechos reales, ¿no? Por ejemplo, el caso de las niñas lobas, ¿no?, llamadas las niñas Amal y Kamala, ¿no? En el año de 1920, un avión viajaba por la selva de la India, ¿no?, y el avión se estrelló, ¿no? Se estrelló el avión. Y sobrevivieron dos bebés que fueron amamantadas por lobas, ¿no? Las lobas cuidaron a las bebés,
las llevaron a sus cuevas. Y ahí crecieron las bebés, ¿no? Llegaron a tener, ¿no? 4 y 7 años aproximadamente. Entonces, estaban en las cuevas con las lobas, hasta que vinieron unos científicos, ¿no? Llegaron unos científicos y encontraron a las niñas, ¿no? Sacaron a las niñas de las cuevas y las llevaron a la ciudad para enseñarles, ¿no? Enseñarles un lenguaje como nosotros. Y no aprendieron, ¿no? Les enseñaban, por ejemplo, a usar ropa. ¿Y qué hacían estas niñas? Rompían su ropa. Es más, los científicos le daban camas, sábanas para que descansaran. ¿Y qué hacían? Las niñas agarraban y rompían las sábanas. Rompían todas las sábanas y dormían en el suelo como animales. Ah, entonces, ¿qué había pasado? Que al final estas niñas no habían aprendido conductas de seres humanos. Más bien, a veces tenían hambre y caminaban como lobas, cuadrúpedamente, ¿no? Y por ahí se encontraban con un perrito, ¿no? Que era la mascota, ¿no? Y se peleaban con el perro por quitarle la comida a la mascota. Es decir, que las niñas no habían desarrollado inteligencia, lenguaje, no habían desarrollado conciencia, valores, normas. Las niñas se habían quedado al nivel de los animales, ¿no? Entonces, todo eso debido a que las niñas no crecieron dentro de una sociedad, ¿no? Y así hay otros casos, ¿no? Un niño que también que creció en la selva de Francia y fue encontrado al final por un científico y el científico educó a este niño, ¿no? Hay una película de este caso. La película se llama El niño salvaje, ¿no? Entonces, esto nos revela que la sociedad es fundamental en nuestro desarrollo. Si uno no interactúa con otros seres humanos, no se desarrolla, ¿no? Se queda al nivel de los animales, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante conocer este tema, la socialización. Entonces, en pocas palabras, ¿qué viene a ser la socialización? Es el proceso por el cual uno asimila su cultura, lenguaje, valores, religión, ciencia, economía, tecnología, ¿no? Todo eso viene a ser la cultura, ¿no? Entonces uno asimila la cultura para formar nuestra conciencia. Entonces la socialización es el proceso por el cual asimilamos nuestra cultura para desarrollar nuestros procesos mentales superiores o procesos psíquicos superiores, ¿no? Ahora, hay autores también que separan cultura de tradiciones y de economía, ¿no? Tradición es lo primero que asimilamos, luego cultura en la escuela y finalmente economía, ¿no? Normas y valores, ¿no? Que tienen que ver con la economía, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso lo asimilamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, nos socializamos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, un aporte de Fermoso, 1974, dice: la socialización podría definirse como un proceso por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los miembros de la comunidad. Se integra la persona, ¿no?, en el grupo, se aprende a conducirse socialmente, se adapta el hombre a las instituciones, se abre a los demás, convive con ellos y recibe la influencia de la cultura, de modo que se afirma el desarrollo de la personalidad, ¿no?, de este ser único, ¿no? Entonces, gracias a la asociación, uno asimila muchos contenidos sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí un padre enseña a sus hijos cómo tejer, ¿no? Ahí está, ¿no?, en una comunidad, ¿no?, el niño está aprendiendo, ¿no?, cómo producir, cómo tejer, en este caso. Pero un concepto que también tiene que ver con la socialización viene a ser la interacción social, ¿no? Interacción social, ¿no? Como les mencioné, la esencia del hombre no está en sus genes, ¿no? No está en el cerebro. No basta que uno nace con el cerebro y ya, solito va a desarrollar los procesos mentales. No es así, sino que el hombre tiene que socializarse. En otras palabras, el hombre tiene que interactuar, ¿no?
sea con los padres, con los maestros, con los amigos, en el trabajo. Tenemos que interactuar para poder desarrollar los procesos mentales. Entonces, esto es fundamental. Entonces le decía que la esencia del hombre es la interacción social, las relaciones sociales. Es lo que nos hace seres humanos conscientes, ¿no? Y al final hace que nos diferenciemos de los animales, ¿no? Entonces, el hombre para desarrollarse tiene que interactuar, ¿no? Tiene que interactuar. Al comienzo interactuaremos con la familia, los padres, los hermanos, los tíos, ¿no? Donde uno va a ir adquiriendo conocimiento. Primero, sentimientos, normas, valores, ¿no? Lo primero que uno va aprendiendo, ¿no? Sentimientos, algunos conocimientos también, ¿no? Luego ya tenemos que interactuar en la escuela, ¿no? La escuela. La escuela nos brinda ya conocimiento, ciencia, ¿no? Tecnología, ¿no? Luego interactuaremos ya en el medio laboral, ¿no? En la comunidad, ¿no? Entonces es ahí donde uno se desarrolla, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no? Con quién interactuemos, ¿no? Las personas que nos rodean, para que uno vaya desarrollando. Entonces puede hablar de, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos interacción social, proceso de relacionarse e influir sobre las personas y desarrollar formas de pensar, sentir y actuar. En esa interacción tú vas desarrollando, ¿no? Estos procesos mentales. Entonces, se puede hablar de tipos de interacción. Interacción persona a persona, ¿no? Es cuando, ¿no? Uno influye en otras personas y viceversa, ¿no? De repente tú influyes en tu papá influye en ti, ¿no? Hay una interacción social de persona a persona, ¿no? También se puede hablar de una interacción de persona a grupo. Cuando una persona puede influir en el grupo, o es el grupo quien puede influir en la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está conformidad. La persona recibe influencia del grupo, ¿no? Presión de grupo. A veces los adolescentes reciben mucha información, mucha presión del grupo, ¿no? O también puede ser que haya un líder que influye en todo un grupo, ¿no? Un político que influye en todo un grupo, ¿no? O también relaciones de grupo a grupo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando momento de conflicto, ¿no? Un país, ¿no? Entra en conflicto con otro país, ¿no? Y se produce una guerra, por ejemplo, ¿no? Generalmente motivado por la competencia, ¿no? O también cuando un grupo apoya a otro grupo, ¿no? Se ayuda, ¿no? Ahí también se ve la interacción, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de interacción donde las personas van desarrollándose, van aprendiendo. Pero el hombre tiene que interactuar, tiene que relacionarse. Es lo más importante, es lo esencial, ¿no? Si te relacionas con jóvenes que les gusta la ciencia, aprenderás más de ciencia. Si te relacionas con personas que les gusta el deporte, ¿no? Aprenderás más de deporte, ¿no? Te relacionas con gente que les gusta los negocios, aprenderás más de negocios, ¿no? Uno aprende de acuerdo con quién se relaciona, con quién interactúas, ¿no? Por eso es fundamental, ¿no? Interacción social, influencia recíproca, ¿no? Muy bien. Tipos de socialización. Bien. También podemos hablar de tipo de socialización, ¿no? Entonces, hay autores como Durkheim, ¿no? Que habla de socialización primaria, socialización secundaria, ¿no? Y también socialización terciaria, ¿no? ¿En qué consiste la socialización primaria? Es la socialización que se produce dentro de una familia y luego se continúa en la escuela, ¿no? Entonces, en la familia nosotros vamos formando los primeros sentimientos, los estados de ánimo, vamos formando la parte afectiva principalmente. También conocimiento, pero principalmente se desarrolla el componente afectivo dentro de la familia, ¿no? ¿Ya? Luego vamos a la escuela. En la escuela vamos a ir desarrollando todo lo que es ciencia, conocimiento, ¿no? La lectura, la escritura, las matemáticas, ¿no? La ciencia y ambiente, personal social, todo eso se adquiere ya en la escuela, ¿no? Y también se considera las amistades, ¿no? Las amistades familiares, los amigos, también influyen en nosotros, por lo tanto,
generan una socialización llamada primaria. Son los primeros lugares donde nos socializamos, ¿no? Dentro de una familia, dentro de la escuela y dentro por la influencia de las amistades, ¿no? Entonces tenemos aquí socialización primaria, proceso por el cual la persona se socializa en el contexto familiar y la escuela, en las que generan relaciones con amigos e iguales fuera del núcleo familiar. Involucra la formación de la personalidad básica. O sea, en la familia se forma lo primero. ¿Y qué es lo primero? La parte afectiva, los primeros sentimientos, tu estado de ánimo. También algunos autores se estructura el temperamento. Entonces, eso es lo primero que se estructura en un ser humano, la parte afectiva. Y eso se da en la familia, ¿no? Y se continúa en la escuela. Luego, tenemos la socialización secundaria, ¿no? Es decir, uno aprende también ya en la universidad, por ejemplo. Y también aprende en el centro laboral, ¿no? En las empresas, centro de trabajo. Y también a veces uno pertenece a clubes, partidos políticos, grupos empresariales, ¿no? Grupos de científicos. En esos espacios también nos socializamos, también aprendemos. Entonces, todos esos lugares se le conoce como la socialización secundaria. Esto se produce al final de la adolescencia y al inicio de la adultez, ¿no? La persona pone en práctica lo aprendido en las etapas anteriores y se adapta a los nuevos sectores sociales. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la sociedad siempre está cambiando, ¿no? La tecnología está cambiando, ¿no? Entonces, el joven tiene que prepararse para esta sociedad cambiante. Tiene que prepararse para la nueva tecnología. Entonces, todo profesional, ¿no? O todo joven tiene que prepararse en una carrera, en una profesión, ¿no? Lo ideal es que un joven, pues, o vaya a un instituto, o vaya a una universidad, pero se prepare, porque luego tendrá que trabajar, producir, ¿no? Entonces, son espacios donde uno también aprende, se socializa, ¿no? La universidad, el centro laboral, partidos políticos, centro empresarial, etc., ¿no? Todo eso viene a ser la socialización secundaria. Secundaria. Y luego tenemos la socialización terciaria, que está relacionada al concepto de resocialización, ¿no? Comprende este concepto, ¿no? La resocialización. Es cuando las personas se adaptan a nuevos contextos. Las personas, por ejemplo, que salen de un país, migran, ¿no? Y llegan a otro país, ¿no? Por ejemplo, muchas personas de Venezuela han venido al Perú y ahora ¿qué tienen que hacer acá en el Perú? Adaptarse a este contexto, ¿no? En el lenguaje, los términos, las jergas, ¿no? Patrones de conducta, ¿no? Incluso, ¿no? Formas de relacionarnos, forma de trabajar, tienen que adaptarse a nuestro contexto, ¿no? Entonces, ahí se habla de la resocialización, ¿no? Resocialización. O también ahorita muchas personas están saliendo de Ucrania, ¿no? Ahorita hay conflicto en Ucrania, entonces muchas personas están saliendo de Ucrania y están llegando a Polonia, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? ¿No? Al contexto de Polonia, ¿no? Entonces, resocialización exige una rápida adaptación a un nuevo entorno, a un nuevo contexto social, adquiriendo normas, valores y pautas de comportamiento propio de ese grupo humano, ¿no? Ahora, también resocialización se habla de aquellas personas, por ejemplo, que están en una cárcel, ¿no? Han cometido algunos delitos, ¿no? Están en la cárcel, ¿y qué tienen que hacer en la cárcel? En la cárcel tienen que reeducarse, ¿no? Resocializarse, ¿no? Tienen que aprender valores, normas, reglas, para luego, pues, salir a la sociedad y ser una persona de bien, ¿no? Trabajar, producir. Entonces, en ese contexto también se habla de resocialización, ¿no? Resocialización. También, ¿no? Es la reeducación, ¿no? Que uno debe adquirir para adaptarse a un nuevo contexto. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿no? 3 tipos de socialización, ¿no? Y tenemos, Durkheim es uno de los
sociólogos que habla de socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria, Durkheim. Bien, también cuando hablamos de socialización tenemos que hablar de agentes de la socialización, ¿no? Justamente agentes vienen a ser aquellos lugares o espacios donde uno se socializa, ¿no? ¿No? Así como hay autores que hablan de socialización primaria, ¿no? Secundaria, también surge este concepto de agentes de socialización, ¿no? Ya de manera más específica, ¿no? Hablamos de primer agente, la familia; segundo agente, la escuela; tercer agente, la comunidad, ¿no? Y luego los medios de comunicación, ¿no? Entonces son espacios donde uno se socializa. A ver, en primer lugar, la familia. La familia es el primer agente donde se va a desarrollar la base de nuestra personalidad, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, que es en la familia donde se estructura principalmente los sentimientos, el estado de ánimo, el temperamento, niveles de ansiedad, si eres calmado o poco impulsivo. Es ahí donde se está formando el componente afectivo. Y va a depender mucho del trato de la familia, ¿no? Cómo nos trata la familia. Porque hay padres que tienen paciencia con los hijos, ¿no? Hay mamás que le dan su lechecita al bebé, lo cambian de pañales, lo bañan con agua tibia, le leen cuentos, lo llevan al parque, ¿no? Mucha paciencia con el bebé. Entonces ese niño crece con alta autoestima, seguridad, confianza, ¿no? Buen desarrollo afectivo. Se está formando bien su personalidad, ¿no? Pero en otros casos hay padres que no tienen paciencia o utilizan mucho la violencia, ¿no? Entonces el niño también crece inseguro, temeroso, angustiado, desconfiado, baja autoestima, ¿no? Entonces empieza a alterar su personalidad. Pues es en la familia donde se forma la base de la personalidad, ¿no? Por eso ponemos acá, ¿no? La familia es como una sociedad en pequeñito, ¿no? Un microsistema social que transmite los primeros contenidos sociales y forma la personalidad básica, ¿no? Lo primero de la personalidad, los sentimientos, ¿no? La estructura afectiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La familia se adquiere también los primeros sentimientos, los primeros valores, los primeros conocimientos, pero principalmente son los sentimientos que se está formando, ¿no?, dentro de una familia. En segundo lugar tenemos, vamos a la escuela, ¿no? De la familia, luego la persona va a la escuela. La escuela es considerada el segundo agente de socialización, donde ya se va a adquirir conocimientos, principalmente conocimientos, ciencia, también sentimientos, también valores, por supuesto, pero principalmente conocimiento. El niño aprende a leer, escribir, aprende las matemáticas, ciencia, personal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se adquiere conocimientos ya ordenados, sistematizados, ¿no? Teorías científicas, ¿no? La primaria, luego continuamos en la secundaria, ¿no? Por eso dice acá, organización formal que transmite conocimientos científicos y valores formando la identidad nacional, ¿no? Amas o no amas a tu país, tienes que conocerlo, ¿no?, para amar a tu país, ¿no?, para identificarte con tu país, ¿no? Tienes que conocer tu tradición, su historia, ¿no?, para amar a tu nación, ¿no? Identidad nacional, ¿no? Sus héroes, ¿no?, sus personajes que han aportado a nuestra nación, ¿no? Conocer, para poder amarlo, ¿no?, identificarte, ¿no?, con nuestra nación. Este agente también es fundamental en los seres humanos, porque hace que, si tú aprendes bien, hace que tú seas productivo, que estés preparado para trabajar, ¿no?, para la vida productiva. ¿Qué está pasando en nuestra realidad, ¿no? Que los chicos no están aprendiendo los conocimientos básicos, por ejemplo,
Eso se refleja en las pruebas, ¿no?, que se hacen a nivel internacional y a nivel nacional también. Hay una prueba, ¿no?, muy conocida, PISA, ¿no? Es una prueba que se hace a nivel internacional, donde participan diferentes países. Quien organiza esta prueba PISA es la OCDE, ¿no?, la OCDE, ¿no? Es un grupo de países que tienen las mejores economías del mundo, ¿no? La OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿ya?, la OCDE. Entonces, este grupo de países organiza una evaluación, ¿no?, en diferentes colegios, ¿no?, a nivel internacional. Y el Perú participa como invitado a esa evaluación, ¿no? Empezó el año 2000. El 2000. Evalúan a los chicos de 15 años, ¿no?, tanto de colegios nacionales como de colegios privados, seleccionados al azar, ¿no? Entonces, empezó el año 2000. Participaron 43 países. ¿En qué lugar quedamos ese año? El año 2000, de los 43 países. Quedamos en el último lugar. Luego participamos en el 2009. ¿Ya? 2009 también hubo esta prueba PISA, ¿no? Y participaron 65 países. ¿En qué lugar salimos? Salimos en el puesto 62. De 65 países, salimos en el puesto 62. Últimos en la cola, ¿no? Luego participamos en la prueba del 2012, ¿no? 2012. También participaron 65 países, ¿no? Y ese año salimos en el último lugar, es decir, en el puesto 65. Y en las tres áreas que evalúan: comprensión lectora, matemáticas y ciencia, ¿no?, en el último lugar. Ya después se dio también el 2015, ¿no? Estábamos también en los últimos lugares, ¿no? 2018, ¿no? Entonces, estamos en la cola, como se dan cuenta. Estamos en los últimos lugares en esta prueba, ¿no?, llamada la prueba PISA, ¿no? ¿Qué países están en los primeros lugares? ¿No? En los primeros lugares. Hace años siempre salía Finlandia, primer lugar en comprensión lectora, matemáticas, ¿no?, primeros puestos, ¿no? Pero últimamente está saliendo China, ¿no? China está saliendo en el primer lugar en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencia, ¿no? Entonces, también ahí está Corea del Sur, Japón, ¿no? Son países que están en los primeros lugares en estas evaluaciones, ¿no? Finlandia también se mantiene, ¿no?, en Canadá, ¿no?, los primeros lugares. Entonces, eso quiere decir que, ¿no?, si no hay apoyo en educación, ¿no?, entonces el estudiante también no desarrolla los conocimientos para su edad, ¿no?, las capacidades, ¿no?, que le va a permitir luego trabajar, producir, ¿no? Por eso es la importancia de la escuela, ¿no? Escuela, ¿no? Entonces, primer lugar es la familia, pero luego es la escuela. A la escuela también lo llaman el segundo hogar, ¿no? Segundo hogar, ¿no?, donde debe seguir la formación, ¿no? Toda persona debe seguir formándose, ¿no? Entonces, tenemos, los maestros deben ser una de las personas mejor reconocidas, ¿no?, valoradas, como en China. En China el maestro es muy valorado, en Japón es muy valorado, en mismo Finlandia, ¿no?, es el mejor pagado, son muy valorados, de mucho prestigio, ¿no? Eso es lo que debe desarrollarse, apoyar, ¿no?, en las políticas de Estado, del gobierno, ¿no?, apoyar la educación a los maestros, ¿no?, porque es el maestro quien forma personas, al futuro médico, al futuro ingeniero, al futuro presidente, al futuro ministro, ¿no? Se debe apoyar mucho la escuela, ¿no? Además, el maestro está muchas horas con los estudiantes, ¿no?, ¿no?, todos los días, ¿no?, 5 horas, 6 horas, ¿no? Debe haber mucho apoyo al sector educación, ¿no? Los países que invierten en educación se desarrollan, ¿no?, desarrollan tecnología, ganan premios Nobel, ¿no? Por eso la importancia de la escuela, la escuela. Bueno, ¿dónde más aprendemos? Aparte de la familia, la escuela, también aprendemos en la comunidad, ¿no? Es decir,
primero en el barrio, ¿no? Cuando uno interactúa con los vecinos, por ejemplo. Pero luego también cuando uno visita las diferentes instituciones, ¿no? Cuando visitas, por ejemplo, vas a una parroquia, vas a un hospital, ¿no? Vas de repente al Poder Judicial, tú aprendes en esos lugares, ¿no? A la municipalidad, etcétera. También uno aprende, asimila, ve, observa, ¿no? Y uno aprende, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un hospital, ¿no? Recuerdo que, ¿no? Antes de la pandemia, en el área de emergencias, las personas hacinadas, no había espacio para los pacientes, no habían camas, muchos pacientes en los pasadizos, ¿no? A veces también hay algunos médicos insensibles, fríos, no te explican qué problema tiene tu paciente, ¿no? Entonces, todo eso se observa, se ve, ¿no? Tú vas a una, ¿no? De repente, de pronto, vas a una municipalidad, de pronto se descubre que hay corrupción, que están haciendo obras sobrevaloradas, ¿no? Que hay empresas, ¿no? Que se contactan con el alcalde, la autoridad y entran en corrupción. Entonces todo eso también se observa, se ve, sale en los medios de comunicación, ¿no? Entonces uno aprende también en la comunidad, ¿no? Ahora, claro, pueden haber personas como hay personas, hay profesionales, hay autoridades que sí son íntegras, tienen valores, tienen ética, tienen moral, ¿no? También, ¿no? Pero también hay lo negativo, ¿no? Entonces uno aprende de acuerdo a esos modelos que uno tiene en su comunidad. Como dice acá, instituciones y personas que conforman una localidad. Ahí está. ¿Dónde más aprendemos? Aparte de la familia, la escuela, la comunidad. También aprendemos en los medios de comunicación. Medios de comunicación. Los medios de comunicación lo han llamado el cuarto poder, porque influyen mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es real que hay monopolios en los medios de comunicación. Por ejemplo, es una misma empresa, el Canal 4, ¿no? América Televisión con Canal N, son del mismo grupo. Y es el mismo grupo también del comercio, ¿no? Son el mismo grupo, ¿no? Y el comercio es dueño de varios diarios de nuestro país. La gran parte de diarios es del comercio, ¿no? Y también la empresa, ¿no? Constructora Graña y Montero también es del mismo grupo, ¿no? Y Graña y Montero trabajó con Odebrecht. Entonces, al final, ¿no? Al final se descubre que tienen problemas de corrupción, problemas judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, ¿no? Son muy poderosos, tienen mucho poder, ¿no? Económico, muchos intereses económicos. Y a veces no dicen toda la verdad, ¿no? No dicen toda la verdad, dicen una parte nada más. Entonces, por eso es que Marco Aurelio Negri, a veces, ¿no? Es un intelectual que trabaja en Canal 7, tenía un programa La Función de la Palabra, decía, pues los medios de comunicación, en lugar de formar conciencia, ¿no? Formar valores, ética, principios, ¿no? Destruyen la conciencia, ¿no? Renegaba de la televisión abierta, ¿no? Destruyen la mente, destruyen la conciencia, ¿no? Y una vez le preguntaron a un gerente de un canal, ¿no? En México, ¿no? Usted que es gerente de este canal, ¿por qué no educa al pueblo? ¿Por qué no pasa buena información? Y el gerente dijo, bueno, pues es que los medios de comunicación no están para educar, esa no es su función. Los medios de comunicación están para entretener, entretener a la población. Entonces los medios de comunicación tienen poder porque pueden transmitir mucha información para formar la conciencia o para deformar la conciencia, ¿no? Tienen mucho poder. Entonces, transmite información de índole social de manera masiva, ¿no? No solamente los canales de televisión, la radio, ahora las redes sociales, internet, ¿no? Revistas, diarios, ¿no? Transmiten información.
Lo ideal es que transmiten buena información para formar conciencia. Bien, entonces uno se socializa en todos estos espacios, todos estos agentes, ¿no? Familia, la escuela, en la comunidad, ¿no? Y a través de los medios de comunicación, ¿no? Estos 4 se llaman agentes de la socialización, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está. Hablemos del primer agente, ¿no? Primer agente de la socialización. ¿Cuál es el primer agente de la socialización? La familia, ¿no? La familia. Habíamos dicho, ¿no?, que la familia es el primer agente donde se va a estructurar la base de tu personalidad, ¿no? Lo llaman también la personalidad básica, ¿no? Es decir, sobre todo el componente afectivo, donde están sentimientos, estados de ánimo, tu temperamento, tu nivel de organización llamado ansiedad, ¿no? Tus primeros conocimientos, tus primeros valores, todo eso se adquiere dentro de una familia, ¿no? En el primer agente. Es un sistema de personas en el cual están vinculadas por lazos de consanguinidad, ¿no? Ahí está, consanguinidad o afinidad que habitan en un mismo lugar. En la familia los integrantes son interdependientes, uno depende de otros, ¿no? Los hijos dependen de los padres, por ejemplo, ya que se afectan unos con otros sin dejar de ser diferentes. Se habla, por ejemplo, de tipos de familia. Hay familias donde está el papá, la mamá y los hijos, familia nuclear, ¿no? Pero hay familias donde está papá, mamá, hijos, y además está el tío, está el abuelo, está el primo, el sobrino, familias extensas, ¿no? Ahora, hay familias donde solamente está uno de los papás, o bien el papá o bien la mamá, ¿no? Pero está uno de ellos nada más, ¿no? Entonces, ahí está la mamá con sus hijos nada más. Ah, esa es la familia monoparental. O el papá con sus hijos nada más, ¿no? Familia monoparental. Pero también hay familias donde de repente esa señora que tiene hijos, conoce a un señor que también tiene hijos y deciden unirse, ¿no? Entonces ahí se forma una familia fusionada. Ahí surgen padrastros, madrastras, ¿no? Familia fusionada, ¿no? Entonces también se habla de tipo de familia, ¿no? Pero algo que es muy importante dentro de la familia, las funciones, ¿no?, que debe cumplir una familia. Funciones de la familia, ¿no? Por ejemplo, la función comunicadora. O sea, todo padre debe dedicar tiempo a los hijos para dialogar con sus hijos, ¿no? Comunicarse con los hijos. Y en esa comunicación, transmitirles buena información, transmitirles sentimientos, amor, cariño, confianza, seguridad, ¿no?, en esa comunicación. Pero no solamente transmitimos información afectiva, también podemos transmitir conocimiento. Cuando tú, por ejemplo, ¿no?, le hablas de un hecho histórico, le hablas de un hecho de biología, de física, ¿no? Depende, ¿no? Si el papá maneja esa información, le puede transmitir esa información de ciencia, ¿no? De acuerdo a la edad también del niño, ¿no? De acuerdo el niño al comienzo desarrolla el lenguaje, ¿no? Entonces hay que hablarle bastante para que desarrolle el lenguaje, ¿no? Y poco a poco ya adquiera significado de palabras y luego ya estructure oraciones, ¿no? Hable correctamente formando buenas oraciones, ¿no? Entonces todo eso se va aprendiendo en la comunicación y también uno en la comunicación puede transmitir valores, ¿no? Normas, reglas, principios, moral, ¿no? Normas de comportamiento, ¿no? Entonces, eso es gracias a la función comunicadora, ¿no? Y entonces, todo papá debe dedicar tiempo a los hijos también, a dialogar, interactuar, ¿ya? Y así el niño también crece seguro, con confianza, con afecto, cariño, seguridad, ¿no? Bien, otra función de la familia es la función afectiva, ¿no? Afectiva. Justamente, gracias a la función comunicadora, también desarrollamos, ¿no?, en la función afectiva, es decir, el papá tiene que brindar amor, ¿no?, confianza, cariño. ¿Para qué? Para que el niño desarrolle, ¿no?, todo lo que es sentimientos que se van a formar en los hemisferios
sobre todo temporales. En esta sección se forman los sentimientos, ¿ya? Pero mayormente se desarrolla el hemisferio derecho en la infancia, ¿no? Dentro de una familia, el niño desarrolla el hemisferio derecho, que es el hemisferio de los sentimientos, de las emociones, entonación de voz, ¿no? Incluso lo llaman hemisferio afectivo, hemisferio creativo, ¿no? Eso se desarrolla dentro de una familia, ¿no? Entonces, ya que el izquierdo es más de ciencia, ¿no? Ciencia, pero al comienzo uno desarrolla sentimientos, ¿no? Por eso la importancia de los padres, ¿no? Brindarle amor, cariño, abrazos, hablarle con una ternura, con buena entonación, ¿no? Hablarles con paciencia, ¿no? Todo eso va a estructurar el hemisferio derecho, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Entonces un niño que ha estructurado bien este componente afectivo es un niño también que se controla. Ante un problema mantiene la calma, la serenidad, poco va consolidando su temperamento, ¿no? Su personalidad, ¿no? Hay una buena base afectiva, ¿no? Pero un chico que tiene problemas acá a nivel afectivo, un chico impulsivo, descontrolado, a veces agrede a sus compañeros, no aprende, se distrae, ¿no? Hay algo que le altera, no le puede dejar concentrarse, ¿no? Entonces por eso también los padres tienen que dar mucho amor, ¿no? Mucho afecto. Desarrollan el vínculo que genera la identificación con la familia. Y algo que también se ha investigado mucho es un concepto llamado el apego, ¿no? El apego es un vínculo que se establece entre el bebé y su cuidador, que puede ser la mamá, generalmente es la mamá, o puede ser el papá, o si no están, puede ser un tío, una tía. Pero hay un vínculo que se establece fuerte entre el bebé, ¿no? O el infante y el cuidador. Entonces, cuando el infante tiene hambre y el cuidador satisface, ahí se refuerza ese vínculo, ¿no? Cuando el infante tiene sueño y el bebé, el cuidador lo carga, lo atiende, ahí se refuerza el vínculo, ¿no? Entonces, ese vínculo donde se forman sentimientos de seguridad se conoce como el apego, ¿no? El apego. Por eso la importancia de los papás, del cuidador, de atender a las necesidades del infante, ¿no? Porque ese chico crece seguro, ¿no? Con confianza, pero cuando un niño no ha tenido esa atención, ¿no? Entonces crece inseguro, desconfía de su capacidad, ¿no? Y eso se arrastra en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Entonces, por eso la importancia de la función afectiva, ¿no? Bien, función socializadora, ¿no? Y es que los padres también tienen que ser modelo para los niños. Por ejemplo, el papá tiene que enseñar, ¿no? A cómo socializar con otras personas, cómo interactuar, comunicarse con otras personas. No tener miedo a relacionarse, a socializar, cómo saludar a las personas, cómo iniciar una conversación, cómo mantener una conversación, ¿no? Cómo pedir favores, cómo hacer reclamos, ¿no? Todo eso es importante para las relaciones sociales. Cómo dar buen trato a las personas, cómo ser empático, ponerse en el lugar de otras personas, saber decir las cosas, ¿no? Algo que es importante en las relaciones sociales, saber decir, ¿no? La forma como tú te expresas, ¿no? Eso es lo que más influye, ¿no? En las relaciones sociales. El trato, ¿no? La entonación de voz que usas, ¿no? Entonces las personas que saben comunicarse, saben tratar, ganan buenos amigos, ¿no? Establecen buenas relaciones afectivas. Pero todo eso lo tiene que enseñar el papá al hijo, ¿no? La mamá al hijo, ¿no? Entonces, función socializadora. Enseñan la forma de relacionarse con otras personas, ¿no? Con los demás. Y otra función establecer límites, ¿no? Establecimiento de límites. Y es que en la sociedad hay normas, hay reglas, ¿no? Desde la familia, en la familia hay normas, hay reglas, ¿no? En la escuela hay normas, hay reglas. En la comunidad, en el trabajo, ¿no? En el gobierno, en el Congreso, en el Poder Judicial. Toda la sociedad tiene normas,
Y las normas deben servir para que una sociedad viva armoniosamente, para que en una sociedad haya respeto, ¿no? Entonces, todo niño tiene que aprender normas, reglas, ¿no? Saludar, ¿no? Respetar, ser ordenado, cumplir las tareas, ¿no? Tener horarios, ¿no? Todo eso tiene que aprender. ¿Para qué? Para que mañana más tarde, cuando sea adulto, ya trabaje bien, produzca bien, ¿no? Llegue temprano, ¿no? Cumpla sus tareas, ¿ves? Porque ya se ha formado esas normas, esas reglas desde pequeño. Entonces los padres tienen que poner normas, límites. ¿Qué va a pasar si un niño crece sin normas, sin reglas, sin límites? Bueno, hace lo que quiere. Problemas con los compañeros, problemas con la justicia, problemas en el trabajo, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Ustedes saben que hay mucha violencia, mucha corrupción, ¿no? No se respetan las normas, las reglas, ¿no? Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de esta función, establecer límites, normas, ¿no?, en los niños, empezar por la infancia, por los niños. Ahí está la base, ¿no? De ahí se va consolidando más adelante, ¿no? Tiene que haber una base. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no? Ahora veamos estilos de crianza, ¿no? También llamados estilos parentales o de crianza. Entonces aparece un investigador llamado McCovey y Martin, 1983. Este investigador, ¿no?, en realidad son dos, ¿no?, McCovey y Martin, nos dice que hay 4 estilos de crianza, ¿no? 4 estilos de crianza, ¿ya? Y que van a depender mucho de la dimensión afectiva, ¿no? Si hay afecto y hay comunicación, o no hay afecto, no hay comunicación. Y en la otra dimensión, control y exigencia. Si hay límites, hay reglas, hay normas, ¿no? O no hay normas, no hay exigencia, no hay límite. Entonces, de acuerdo a estas dos dimensiones, ¿no?, al final, ¿no?, surgen estos 4 estilos de crianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada dimensión se divide en 2, ¿no? Nivel alto, nivel bajo, ¿no? Control y exigencias alto y bajo, ¿no? Entonces aquí podemos observar, en primer lugar tenemos al estilo de crianza autoritativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? También se le denomina estilo de crianza democrático, ¿ya? Democrático, ¿no? Entonces, resulta que esta persona, este estilo de crianza es cuando hay un alto nivel de afecto, un alto nivel de comunicación, ¿no? Es decir, los padres le dedican tiempo a los hijos, dialogan con los hijos, hay buen trato con los hijos, saben llegar a los hijos, como dan buen trato, saben llegar a los hijos, ¿no? Entonces también hay mucha comunicación, se pone en lugar de los hijos, ¿no? Se interesa por las necesidades del hijo, cumple su palabra, ¿no? Promueve el diálogo en la familia, ¿no? Entonces hay un alto nivel de afecto y comunicación. Pero también el padre democrático pone reglas, pone límites, ¿no? Pero te explica, ¿no? No te pone a la fuerza, con violencia, no, sino te explica, te habla, ¿no? Es un alto nivel de exigencia, te exige, ¿no? Y te controla también. Pero es un control razonable, ¿no? Entonces, como dice acá, existencia de normas y disciplina. Hay control y restricciones de conducta y exigencias elevadas. Entonces, todas estas características pertenecen a un estilo de crianza democrático o llamado también autoritativo, ¿no? Autoritativo, ¿no? Por otro lado, tenemos aquellos padres que son muy autoritarios, ¿no? Son aquellos papás que utilizan mucho la violencia, generan miedo, utilizan el castigo físico, ¿no? Hay papás que a veces le dicen a su hijo, cállate, ¿no? Cállate. O hay papás que le enseñan a leer con la correa al lado, ¿no? El papá o la mamá le dice, ¿qué dice acá en el coquito? ¿Qué dice? Y como el niño no lee, le da un correazo. Entonces, y así, ¿no? Papás muy violentos. Entonces,
son familias, perdón, son estilos de crianza autoritarios. Entonces, en este caso, hay bajo nivel de afecto, bajo nivel de comunicación, ¿no? Afecto controlado y no explícito. Si el padre no te muestra cariño, ¿no? No es explícito su cariño, no lo demuestra. Más bien hay distanciamiento, hay frialdad en las relaciones, hostilidad hasta rechazo, ¿no? Y por otro lado, hay control, sí hay un alto nivel de control, pero ya es exagerado, ¿no? Con violencia, con gritos, ¿no? Sin respetar la opinión de los hijos muchas veces, ¿no? Entonces, a esto lo llamamos estilo de crianza autoritario, también lo llama estilo de crianza vertical, ¿no? Vertical. Por otro lado tenemos aquí estilo de crianza permisivo. Bueno, son aquellas familias donde sí brindan cariño, afecto, ¿no? Hay afecto, alto nivel de afecto, hay comunicación. El problema es que no ponen reglas, no ponen límites. Como dice acá, bajo nivel de control y exigencia. Ausencia de control y disciplina, ¿no? Escasas exigencias. Entonces, hay papás así también, ¿no? Te permiten todo, ¿no? Te dan cariño, hasta te sobreprotegen, ¿no? Te ayudan en todo, siempre están ahí encima tuyo, ¿no? Pero no te ponen normas, reglas, no te ponen límites. Entonces eso también trae consecuencias, ¿no? La sobreprotección, la permisividad, ¿no? Estilo de crianza permisivo. Y en cuarto lugar tenemos el estilo de crianza negligente, ¿ya? Son aquellos padres que no dan afecto, no dan cariño, y tampoco no te ponen normas, no te ponen reglas, ¿no? Son aquellos papás que encargan a sus hijos, ¿no? ¿Ah? Encargan a sus hijos con un familiar, con otra persona, y a veces ni los visitan, no se hacen responsables. O de repente están en casa también, ¿no? Están ahí con los hijos, pero nunca se acercan, nunca le hablan, nunca le dan cariño, nunca se preocupan, se interesan por las cosas del hijo. Y por otro lado también no le pone normas, no le pone reglas, ¿no? Entonces al final, ¿no? Chico crece pues sin afecto, sin cariño, sin normas, sin reglas. A esos padres se les llama padres negligentes, ¿no? Padres negligentes, estilo de crianza negligente, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias trae estos estilos de crianza? Entonces, se ha encontrado pues, ¿no? Las siguientes, ¿no? Consecuencias, ¿no? Posibles efectos en los hijos criados bajo estos estilos de crianza, ¿no? Por ejemplo, si empezamos con los padres autoritarios, esos padres violentos, verticales, que usan el castigo físico, el chico crece con baja autoestima, ¿no? Muy inseguro, tiene mucho temor, ¿no? Tiene problemas para relacionarse, ¿no? Para expresarse, ¿no? Este, muy temeroso, ¿no? Muy pasivo, a veces no reclama su derecho, se queda calladito, desarrolla mucha dependencia, depende de lo que dicen otros para que él haga algo, depende de la mamá, depende del papá, depende, ¿no? Más adelante de sus amigos, depende de su enamorado, mucha dependencia, tendencia a la depresión. Es como que ese maltrato que recibió no se borra, ¿no? Y como que siempre recuerda y eso altera todo, ¿no? Toda su personalidad, todo su comportamiento, ¿no? La tristeza está ahí guardada, ¿no? Tendencia a la depresión. Por otro lado, tenemos los padres muy permisivos, los que no ponen reglas, límites. Esos chicos crecen muy inmaduros, ¿no? Al final, pues no cumplen sus deberes, ¿no? No controlan sus impulsos. Ante cualquier problema se alteran, se vuelven violentos, ¿no? No controlan sus impulsos, ¿no? Son rebeldes, con dificultades para adaptarse. Poca tolerancia a la frustración, ¿no? Vamos a ver que ya le sale mal un simulacro, ya se deprime, ¿no? Por ahí no le sale algo que se propuso, ya se siente mal, ¿no? Ya personas se desquitan con otros, se vuelven violentos, ¿no? Entonces, a veces también son personas que
tienen problemas con la justicia, no se adaptan a la sociedad, ¿no? Son muy inmaduros, no tienen reglas, no tienen normas. Tienen problemas judiciales también, ¿no? Por los padres permisivos, ¿no? No se han formado normas, deberes, obligaciones en el niño. Ya no hacen la tarea, no cumplen sus deberes, ¿no? Y eso se arrastra, pues, ¿no? Eso se arrastra hasta adultos, ¿no? Por eso la infancia es muy importante, ¿no? Trabajar desde la infancia. Padres negligentes, ¿no? Padres que no dan afecto y que no ponen normas, no ponen límites. Muchos jóvenes ya entran en problemas mayores, conductas de drogas, adictivas, ¿no? Vicios. Otros niños crueles, carencia aguda de empatía, conductas antisociales. Aquí podría empezar casos de psicopatía, por ejemplo. No hay amor, no hay normas, encima tiene malas juntas, se relaciona con personas de mal vivir, entonces muchos ya empiezan a desarrollar conductas antisociales o trastornos de psicopatía, ¿no? Personas que pueden matar, violar y no tienen remordimiento, no tienen cargo de conciencia. Pues son los psicópatas, ¿no? No digo todos, ¿no? Pues no todos son iguales, pero hay casos, ¿no? Y en cuarto lugar tenemos los padres autoritativos o padres democráticos, ¿no? Aquellos padres, pues, que sí dan afecto, se comunican, se interesan por el hijo, pero también le exigen, le ponen normas, reglas, disciplina. Pues estos chicos crecen más seguros, ¿no? Son más independientes, más autónomos, toman sus propias decisiones, tienen alta autoestima, son chicos perseverantes, luchadores, no se rinden a la primera, no se frustran rápido, sino luchan, perseveran, tienen responsabilidad adecuada a su edad, asumen responsabilidades y cumplen con sus responsabilidades, ¿no? Entonces desarrollan todas las áreas, ¿no? Se sienten seguros, la parte afectiva, tienen conocimientos, ¿no? Son independientes, autónomos, y son también la parte de la motivación, ¿no? Tienen metas, sueños, perseveran, son luchadores, tienen moral, ética. Todo eso es gracias a los padres autoritativos o también llamados padres democráticos. Padres democráticos. Entonces aquí tenemos posibles efectos en los hijos, ¿no? Depende mucho del estilo de crianza, ¿no? Y también, ¿no? Se habla de cómo es las relaciones en la familia de acuerdo a la etapa de evolución de los hijos, ¿no? Pues no es lo mismo tener un hijo de 2 años, que de 8 años o que de 16 años, ¿no? Las relaciones van cambiando. Por ejemplo, en la infancia, ¿no? ¿Cómo es la vida familiar cuando hay infantes en casa? ¿Ah? Relaciones familiares cuando el hijo es infante. Cuando hay un infante en casa, por ejemplo acá un bebé recién nacido, el bebé necesita mucho cuidado, mucha atención. Entonces, ni bien nace el bebé, la mamá pues, tiene que amamantar, ¿no? Cambiar pañales, hacerlo dormir, sus alimentos, su ropita, llevarlo a las vacunas, ¿no? O sea que la mamá ya no va a tener mucho tiempo para otras actividades porque el bebé demanda mucho tiempo, ¿no? Y el papá también tiene que apoyar, ¿no? A veces tendrá que cambiar pañales, cocinar, lavar, trabajar. O sea, ahí ambos padres tienen que apoyarse para lograr un buen desarrollo de este bebé, ¿no? De este infante. Entonces, esa es, ¿no? La actividad cuando hay infantes en casa. Los padres brindan atención y cuidado a los hijos pequeños, incluyendo el desarrollo del apego. Como le decía, cuando tú apoyas al pequeño, ayudas a satisfacer su necesidad, se establece un vínculo, ¿no? El apego. ¿Y qué se desarrolla acá? Acá, en esta etapa de la infancia, lo más importante para el infante es el juego, ¿no? El juego. Entonces el papá, la mamá tiene que tener tiempo para jugar con los niños. Y si un niño juega, desarrolla la parte afectiva, ¿no? Nuevamente desarrolla los sentimientos, su estado de ánimo, su temperamento. Es la base
de la personalidad, ¿no? Lo primero que se forma en la personalidad. Luego, cuando ya el hijo es niño, ¿no? De 6 a 12 años, algunos hablan de 3 a 12 años. Entonces aquí ya el hijo va al colegio. Entonces, eso quiere decir que los padres tienen que apoyar en las tareas a los hijos, enseñarles a leer, enseñarles a escribir, ¿no? A veces hay que reforzar en la casa, enseñar las matemáticas, ciencia, ¿no? Y también se necesita mucha paciencia, demasiada paciencia, ¿no? Para apoyar a los hijos que ya van al colegio. Entonces, ¿cuál es la actividad principal acá del niño? Ya no es tanto el juego, también juega, por supuesto, pero la actividad principal acá es el estudio. El chico tiene que adquirir conocimiento, ¿no? Para más adelante ser productivo. Entonces, primer desprendimiento del niño del hogar, ¿no? El niño ya sale del hogar y va a la escuela. El niño interactúa con personas, entonces empieza a socializar con sus amigos de la escuela y desarrolla sobre todo las habilidades cognitivas y morales, conocimiento. Y si un niño adquiere conocimiento, desarrolla el intelecto, es la inteligencia. Y cuando ya el hijo es adolescente, ahí el papá ya tiene que orientarlo en qué quiere hacer el adolescente, su meta, su sueño, ¿no? Ahí, por ejemplo, las relaciones con los padres, ¿no? Pasan a ser muy importantes, primordiales. Porque el adolescente se pregunta, ¿y qué estudiaré? ¿A qué me dedicaré? ¿En qué trabajaré? Entonces el papá, la mamá que tienen más experiencia tendrán que orientar también en ese sentido. También tendrán que ver que el hijo no se mete en problemas, en drogas, en alcohol, embarazos adolescentes, evitar conducta de riesgo. Apoyo a la búsqueda de su identidad. ¿Qué quiere hacer el hijo adolescente? ¿A qué se quiere dedicar? Y prepararlo para la independización. Sea independiente y tome sus propias decisiones. También dedicarle tiempo, ¿no? Bien. Bien, jovencitos, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Pero vamos a continuar con la práctica.